Muy buenos días. Como la tercera parte del estudio de la histología del tejido muscular, ¿cierto? Nos referimos específicamente ahora al tejido muscular liso, que es el tejido muscular que se encuentra, por ejemplo, dispuesto en la pared de los órganos huecos de las vísceras, ya sea tracto digestivo, urogenital, respiratorio, etcétera. El tejido muscular, ¿cierto? Se encuentra como en los órganos, ¿cierto? Distribuidos en la pared. Y en la pared puede aparecer como distribuido de modo circular alrededor del tubo, por ejemplo, o de modo longitudinal alrededor del tubo, o en ambas condiciones. Por ejemplo, en una arteria, por ejemplo, las fibras musculares o células musculares se distribuyen circularmente. ¿Ya? En un conducto, por ejemplo, del tubo digestivo, hay dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Entonces, las células musculares se organizan de distinta manera dependiendo del órgano en el cual se encuentran. Cada una de las células musculares, ¿cierto?, es una célula de forma de uso, es decir, es una célula que está ensanchada en el centro y se agudiza hacia el lateral. Entonces se le llama célula en forma de uso, término antiguo. Esta célula muscular lisa, ¿cierto? Presenta un núcleo único y de posición central. Su citoplasma es a la tinción de hematoxilina y eosina, se tiñe fuertemente con la eosina, por lo tanto su citoplasma con la tinción corriente o clásica de un laboratorio de histología, hematoxilina y eosina, ¿cierto? Es una tinción fuertemente acidófila, es decir, de color rojo. Y estas células en su citoplasma contienen gran cantidad de actina, miofilamentos de actina y gran cantidad de miofilamentos gruesos de miosina. Pero estos miofilamentos de actina y miosina no se organizan como ocurría en el músculo estriado formando sarcómeras, sino que presentan otra organización que hasta el día de hoy no está descrita espacialmente. Bien, esta es una tinción específica, ¿cierto?, que me permite teñir citoplasmas de color amarillo y colágeno o componentes extracelulares, ¿cierto?, de color rojo. Por lo tanto, en este tubo, que es el conducto de frente, tenemos que lo amarillo en la periferia son cortes transversales, lo amarillo en la parte interna son cortes transversales de una célula muscular lisa. Y en la parte central, ¿cierto?, vemos que son cortes longitudinales de una célula. Por lo tanto, aquí hay tres capas o células musculares que se distribuyen en tres capas con una dirección distinta. Longitudinal interna, longitudinal externa y una circular media. Repito, el color amarillo corresponde a citoplasmas celulares de células musculares lisas y el color rojo corresponde al tejido conectivo extracelular, ¿cierto?, que es principalmente colágeno tipo 1. Simultáneamente, ¿cierto?, al teñir las fibras elásticas, vemos que fuera de estas células musculares lisas en el tejido conectivo no solamente hay colágeno 1, sino que también hay fibras elásticas que se representan en esas finas rayitas intensamente oscuras, tanto en la región externa, interna y circular media. Aquí se ve a mayor aumento, ¿cierto? Esas líneas onduladas corresponden a la presencia de fibras elásticas que por supuesto son componentes extracelulares. Es posible ver ahí, ¿cierto?, las células cortadas en su longitud en forma de uso, con su citoplasma fuertemente acidófilo, que no presenta estriaciones y un núcleo fuertemente basófilo teñido con hematoxilina y es de posición central y único, un solo núcleo por célula. Otro componente que se encuentra alrededor de cada una de las células musculares lisas, en la parte externa, es una lámina reticular formada por colágeno tipo 3. Todo lo que es de color intensamente oscuro alrededor de la célula es colágeno. Aquí vemos, ¿cierto?, de que el colágeno 3 le forma una cubierta a cada una de las células. En la parte de la derecha, ¿cierto?, cuando se corta la célula muscular transversalmente. En la parte izquierda, cuando la célula se corta longitudinalmente. Por lo tanto, es importante esta lámina reticular y el colágeno formada por el colágeno 3.
En algunos componentes orgánicos, como por ejemplo una arteriola, las células musculares se organizan circularmente, tanto en las arteriolas como en las venas, en toda la longitud del vaso sanguíneo. Aquí vemos cómo las células musculares se organizan circularmente a la arteriola. Aquí tenemos en la parte de abajo un corte muscular liso longitudinal, la célula cortada longitudinalmente, y en la parte media, ¿cierto? Células cortadas transversales. Aquí tenemos un acúmulo de células, ¿cierto? Una al lado de la otra y en continuidad con la siguiente hacia lateral de células musculares. Tienen forma de uso, tienen un núcleo único, núcleo central y con ausencia de estriaciones citoplasmáticas. Aunque sí tienen microfilamentos o miofilamentos de actina y de miosina. Aquí se observa nuevamente lo mismo, ¿cierto? Para poder ver cómo es el núcleo. El núcleo también sigue la forma de la célula alargada en el eje de la célula propiamente tal. Aquí tenemos un corte transversal de un músculo, ¿cierto? En donde en algunas células se ve el núcleo y en las otras no, porque el corte no pasó simplemente por el núcleo, pero todas las células presentan o deben tener un núcleo. Aquí tenemos las células aisladas, ¿cierto? Con respecto a una tinción o un corte de microscopía electrónica de transmisión. Si ustedes se fijan, podemos aislar esta célula, el núcleo, lo que está más intensamente teñido de gris, ¿cierto?, a negro, es un núcleo celular. Lo que está alrededor de ese núcleo corresponde al citoplasma. Por lo tanto, fíjense detalladamente en el citoplasma. El citoplasma tiene puntos oscuros, negros, que se llaman cuerpos densos. Esos cuerpos densos están formados principalmente por miofilamentos de miosina. En cambio, hacia la membrana plasmática, fíjense, existe una serie de globitos desde la membrana hacia el interior. Esos globitos reciben el nombre de caveolas. Esas caveolas son vesículas membranosas que acumulan calcio. Donde tenemos acúmulo de calcio, la presencia de cuerpos densos, que son de miofilamentos de miosina. En la parte externa de cada una de las células existe una lámina reticular que veíamos en un principio, ¿cierto? Que es colágeno tipo 3. Y en relación a la membrana plasmática o el espacio que hay entre la membrana plasmática de cada una de las células y la membrana reticular, existe una recubierta integral en todas las células de colágeno tipo 4 a modo de lámina. Aquí tenemos, ¿cierto?, que las células, cómo están en relación unas con otras, se acoplan entre ellas formando puntos de unión, ¿cierto?, placas de unión de diferente tipo, ¿cierto? Entonces, y en los puntos que yo les indicaba que se veían oscuros en el citoplasma son los cuerpos densos. Los cuerpos densos asociados a los filamentos gruesos, que luego se relacionan con los filamentos delgados de actina. Fíjense entonces, aquí está el citoplasma de una célula muscular lisa, formando los cuerpos densos, ¿cierto?, en el citoplasma, y en la membrana plasmática esas vesículas superiores, ¿cierto?, que son las caveolas, lugares de acúmulo de calcio. Entonces, fíjense que donde están las caveolas, hay segmentos de la membrana plasmática, ¿cierto?, que son más intensamente oscuros, negros, seguidos de los segmentos más claros. Esos segmentos oscuros son las placas de unión, ¿cierto? Que es donde se ha visto que se insertan los filamentos de actina. Entonces los filamentos de actina se amarran, se asocian con la membrana plasmática en estas placas de unión, ¿cierto? En las placas de agarre, van hacia el citoplasma, atraviesan por el punto de los cuerpos densos y llegan al extremo opuesto de la membrana citoplasma de la célula a anclarse nuevamente a otra placa densa de la membrana plasmática. Y es así como la actina va de extremo a extremo en su membrana plasmática y en el trayecto se encuentra ligada con la miosina. Entonces se produce la interacción entre la miosina con la actina y para interactuar, dado que la miosina tiene carácter ATPasa, ¿cierto? Necesita calcio. Entonces ahí las caveolas liberan el calcio necesario para la contracción muscular. Aquí tenemos un esquema en donde es posible ver lo que ya hemos visto. Las placas densas o placas de unión que están en la membrana plasmática como elementos oscuros, ¿cierto? Al lado
de las caveolas, los cuerpos densos en el citoplasma, ¿cierto? Los miofilamentos intermedios de desmina y los componentes extracelulares de colágeno tipo 4, con medios de unión, por ejemplo, con medios de uniones comunicantes entre una célula y la siguiente. Ahí está la inervación, como llegan los nervios, ¿cierto?, a apoderarse de la superficie de la membrana de la célula muscular lisa. Ahí está otro esquema, ¿cierto?, de las caveolas, los cuerpos densos, las placas densas, las mitocondrias son normales y se distribuyen en toda la superficie, así como los lisosomas, el aparato de Golgi, etc. Así entonces tenemos que una célula muscular lisa relajada, que se le aplica calcio y se contrae. Cuando la célula muscular se contrae, la célula en su totalidad se achica. Y paralelamente, ¿cierto? Abajo se presenta un esquema modelo que postula cómo se organizarían los miofilamentos de actina y miocina para provocar la contracción con los miofilamentos de actina y miocina. Pero esta es solamente una teoría. Aquí está ¿cierto? Una célula relajada en tono muscular y abajo una célula contraída. Aquí está la inserción de los puntos de inserción en la membrana plasmática, ¿cierto? Como placas de inserción o puntos de inserción de la actina física. Muy bien, entonces así hemos visto el tejido muscular liso, principalmente ubicado en los órganos cavitarios, sistema gastrointestinal, ¿cierto? Urogenital, respiratorio, etc.